Bueno, pues yo creo que empezamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un panel muy interesante para hablar de toda la parte regulatoria. Tenemos aquí con nosotros a Alonso Hurtado, socio de Écija, abogado de datos, compliance y toda la parte de identificación y servicios de confianza. Tenemos a Pedro Méndez de Vigo, también abogado, empezó en Cuatro Casas y bueno, pues ha pasado, yo creo que es un abogado bien reconocido en el sector. Ha estado en Binance, en Kraken y ahora está en Crypto.com, así que creo que tiene una perspectiva muy buena que contar de todo lo que está sucediendo desde dentro del sector. Y tenemos a Jesús Lorente, fiscalista. Tenemos aquí tres patas, compliance, la parte jurídica y la parte fiscal. Jesús Lorente, que lleva desde el 2016 haciendo pues todo lo que son los criptoimpuestos, ayudando tanto a personas físicas como a personas jurídicas a todo lo que está relacionado con los servicios fiscales, la contabilidad de los criptoactivos y que además recientemente te acabas de incorporar a Écija, acabas de asociarte con Écija Crypto, si no me equivoco el nombre, y qué significa, vamos a empezar ya que hablamos de esto, qué significa para ti, para CL Crypto, la incorporación a Écija y qué vas a aportar a través de Écija en esta nueva aventura que te pones en marcha. Bueno, la verdad es que estamos súper agradecidos. Desde hace 2 meses, junio, julio, cerramos un acuerdo con Écija. Écija al final apuesta por los activos digitales. Ya, desde luego, éramos una empresa top, ¿no?, en Legal Tech, ¿no? Tenemos a Alonso, a Cristina, un montón de compañeros en Écija que ya son muy importantes dentro de Legal Tech y le faltaba esta parte cripto, ¿no?, en la cual pues CL Crypto desde 2016 estamos hablando ya de fiscalidad cripto, estamos ayudando pues, a un montón de clientes a solucionar un pequeño problemita, que es que no saben cuánto tienen que pagar por sus impuestos en las cripto, pero es bastante complicado, ¿no? En CL Crypto estamos 12 personas y la verdad es que bueno, estamos ahora encantados de ser Écija Crypto. Tenemos stand allí, así que nada, si os pasáis tenemos algunos premios, etcétera, o sea que no dudéis en visitarnos. Estoy seguro que más de uno querrá pasar por ahí. Seguro. Para que lo podáis ayudar. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con esa parte más jurídica para analizar un poco cómo está comportándose el mercado en relación con, bueno, tenemos una regulación ahora mismo encima de la mesa que viene a la Unión Europea, que es MiCA. Tenemos una regulación sectorial, que son los servicios de pago, tenemos toda la parte de los stablecoins. ¿Y cómo está, qué problemática estamos teniendo en relación con esas dobles autorizaciones que parece que están exigiendo las autoridades para poder prestar o para poder emitir este tipo de criptoactivos, estos stablecoins? ¿Cómo lo estás viendo, Pedro, desde dentro? Este, sin duda, es un tema muy actual. Gracias, Cristina. Ahora mismo, desde hace unos meses, la EBA, la European Banking Authority, emitió una opinión sobre cómo interactúan la normativa de pagos, por un lado, y MiCA en el caso de las stablecoins. Es especialmente importante porque las stablecoins son cruciales en el ecosistema. Es decir, prácticamente todo el mundo, cuando compra Bitcoin o vende Bitcoins, pasa en algún momento dado por stablecoins para poder, bueno, pues en cierta medida, buscar un valor un poco más estable y protegerse de la volatilidad del ecosistema, ¿no? Entonces, la conclusión de la EBA es que aquellos que vayan a prestar servicios relacionados con stablecoins necesitan una doble autorización. Pagos, por un lado, porque van a gestionar pagos en stablecoins, porque las stablecoins tienen también la naturaleza jurídica de fondos, y por otro lado, la autorización MiCA, porque también tienen la doble naturaleza de fondos y criptoactivos. Por lo tanto, por ese lado de criptoactivos, necesitan una autorización como prestadores de servicios de criptoactivos para la transferencia de las stablecoins. Y esto supone un problema que la propia EBA, en su opinión, denomina de doble regulación y de ineficiencia, ¿no? Y que el mayor problema que estamos viendo es que, mientras que bueno, los grandes tarde o temprano conseguiremos, en cierta medida, tener las autorizaciones necesarias para seguir ofreciendo estos servicios, supone una barrera de entrada inmensa para los pequeños en el ecosistema. Es decir, aquellas empresas, pues a lo mejor de segundo, de tercer nivel, o aquellas startups que veían una oportunidad muy grande en las stablecoins debido a su gran crecimiento actual en el mercado, en la Unión, aquellas que hayan decidido estar en Europa,
se van a ver muy perjudicadas por esto, puesto que requiere una doble regulación con doble cumplimiento de requisitos prudenciales y de otro tipo de requerimientos que les exige tener un gasto mucho más grande que cualquier competidor que esté fuera de Europa, ¿no? Y esto, por suerte, es un problema temporal, es decir, la idea de las instituciones europeas es solucionarlo con PSD3, que es la nueva normativa de pagos, cuando ésta se apruebe, pero a día de hoy esto es un problema para el ecosistema, efectivamente. Totalmente. Hay otra norma que quizá yo también me preocupa, que es la Travel Rule, ¿no? Y esa obligación de transmitir los datos de origen y de destino de los criptoactivos, que también está trasladada quizá del mundo de los pagos. Y bueno, pues me gustaría que, Alonso, nos pudieras comentar un poco cuáles son los retos que esta norma está planteando, tanto a lo mejor desde un punto de vista no solamente legal, sino también técnico, que seguramente hay problemas a la hora de identificar y trazar todas esas operaciones y esas transacciones. Gracias, Chris. Efectivamente, o sea, yo diría que incluso el principal reto es tecnológico, es principalmente de interoperabilidad, que es, como digo yo, la gran olvidada en el mundo de la tecnología siempre es la interoperabilidad. Básicamente, la interoperabilidad suele acabar derivando suele darse mayoritariamente en mercados que todavía están en proceso de maduración. Cuando el mercado ya está perfectamente madurado, entonces normalmente se logra esa interoperabilidad. El problema a fecha de hoy, pues hay múltiples. Principalmente la normativa te está exigiendo tener un punto a punto perfectamente identificado con una serie de, vamos a llamarlo, atributos de cada una de las tipologías de operaciones, en la cual no siempre es sencillo el intercambiar esos datos entre unos y otros, punto 1 y punto 2. No siempre es sencillo, y cuando digo que no siempre es sencillo es que hay veces que no es posible, o sea, porque técnicamente hay que crear middlewares, hay que crear intermediarios, digamos, que orquesten la relación entre unos y otros para conseguir poder transmitir adecuadamente la info. Y luego un segundo punto, que a mi juicio creo que a fecha de hoy sigue siendo un reto importante, es todo lo relacionado con las wallet frías, que hay muchas que siguen todavía sin Know Your Customer, con lo cual la cuestión ahí radica en que si estás operando con las wallets frías y transaccionas dentro de la red, hay que cumplir también con Travel Rule las entidades que puedan acabar recibiendo esos fondos. El problema es el origen. El origen en muchas ocasiones pues, no lo puedes llegar a trazar o no es tan sencillo trazarlo. Para mí serían los dos puntos principales. Y yo creo que el origen de esto, en muchas ocasiones, es que intentamos trasladar lo que estamos acostumbrados, y lo conecto con el tema de los pagos, ¿vale? Lo que estamos acostumbrados a hacer en el mundo de los pagos y lo que intentamos es convertir la norma al mundo, vamos a llamarlo en este caso, mundo cripto. Y no siempre es factible hacerle un espejo a la regulación y de ahí vienen los problemas posteriores de aplicación práctica. Y obviamente esto para las compañías es un reto, para las compañías cumplidoras, vamos a llamarlo, que quieren cumplir y que no quieren tener ningún problema, para ellos es un reto extraordinario, Total. mayoritariamente técnico. Claro, tenemos retos legales, tenemos retos técnicos, pero es que también tenemos retos fiscales. Y aquí me gustaría saber cómo está interpretando Hacienda este tipo de operaciones cuando, bueno, pues compras de inmuebles. Yo creo que ha habido una última consulta, ¿no?, de Hacienda bastante polémica. Cuando compramos un inmueble con criptoactivos, ¿no? ¿Pagamos IVA, no pagamos IVA? ¿Qué tipo de impuesto aplica? ¿Cómo está interpretando Hacienda? ¿Lo está haciendo correctamente? ¿Cómo lo estás viendo, Jesús? Pues, sí, la verdad es que pues, bueno, Hacienda lo único que hace es liarnos, por decirlo así, ¿no? Últimamente, con esta última consulta vinculante ha sido espectacular, ¿no? Dependiendo un poco de qué subdirección está respondiendo, responde una cosa, responde otra. Si nos vamos a justo a esta última consulta vinculante, pues lo que te está diciendo es, oye, cuando transmitimos criptoactivos no tienes que pagar IVA, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero ojo que igual tienes, como se está utilizando como un medio de pago, por decirlo así, es un intercambio cripto por inmueble, pues sí que hay no entra IVA, pero entraría quizá transmisiones patrimoniales. Entonces, claro, es un problemón si entramos por esa vía de transmisiones patrimoniales, porque podría ser que cualquier intercambio de criptoactivos, que son una permuta pura y dura de un activo contra otro, cuando no hay un empresario por el medio, pues tengamos que ir a la comunidad autónoma y tributar. Imaginaros la locura que sería, ¿no? A ver, yo creo que esto es muy defendible después de cara a... Pues, hay otras consultas vinculantes que nos están diciendo lo contrario. Si no lleva IVA, pues tampoco debería llevar transmisiones patrimoniales. Pero bueno, al final lo que tendremos que ver es con el inspector, ¿no? Claro. Nosotros estamos encontrando muchísimas en inspecciones que estamos teniendo, pues el problema que tienen ellos es primero la capacidad que tienen ellos, que no tienen una capacidad técnica suficiente para hacer toda la trazabilidad, que nosotros tenemos mucha más capacidad técnica que ellos para hacer la trazabilidad, pues somos expertos.
Y después, sobre todo eso, la interpretación, pues eso, cuando cambias un wrap Bitcoin contra, o sea, Bitcoin contra wrap Bitcoin, las stable por otro lado y ahora ya se meten transmisiones patrimoniales, pues bueno, el jaleo está montado, ¿no? Desde luego, desde luego. Pues bueno, espero que se armonice un poco por lo menos el criterio y tengamos un poco de seguridad jurídica en ese sentido. Pero también hay un punto en relación con las estafas, en relación con cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Cómo, desde el punto de vista incluso también quizá práctico, operativo, qué tenemos que hacer, cómo podemos trazar cuando sabemos quién nos está estafando, quién no, porque muchas veces la dificultad es identificar a la persona que está detrás, y desde el punto de vista técnico, cómo podemos hacer también esa trazabilidad. ¿Qué nos puedes contar en relación con esto? Fiscalmente, o sea, la verdad es que nosotros este año hemos tenido multitud de llamadas de gente estafada que le decían, oye, invierte aquí, y resulta que me están estafando en cripto. No, no, tú has invertido 5.000 euros, te han enseñado una pantallita donde te supone que tienes 5.000 y después tienes 50.000, pero antes nunca has tenido cripto, ¿no? Entonces, al final es el problema, ¿no? Temas importantes, que la agencia tributaria ya respondió consultas vinculantes y aquí tenemos que tener claro dos opciones. Uno, si alguien nos debe dinero de verdad, una plataforma legal, correcta, etcétera, FTX, por ejemplo, que era legal, hemos dejado ahí nuestros activos, nos deben dinero, ¿vale? O una empresa, por ejemplo, española, la cual tiene nuestros activos de verdad. Si esa empresa quiebra, lo que tenemos que hacer es ir al juzgado, para poder deducirnos fiscalmente, tenemos que ir al juzgado, ganar el juicio. Como no nos va a pagar porque habrá cerrado, etcétera, tenemos que ir de nuevo al juzgado para solicitar que se ejecute la sentencia, y después tienes al año siguiente es cuando te puedes deducir la pérdida. Por lo tanto, si hay una estafa, pero por decirlo así, porque cierra una plataforma, tenemos que hacer todo ese periplo para poder deducirnos fiscalmente la pérdida. Claro, la cuestión era, oye, ¿y si alguien me estafa, pues por teléfono o esto de aquí que estamos diciendo, etcétera, pero no conocemos quién es? Pues ahí Hacienda saca una consulta vinculante, incluso cuando nos hackean la wallet y queda muy claro, etcétera, siempre que tengamos pruebas, no nos obligan a hacer todo ese periplo judicial, sino con poner una denuncia y después hacer un seguimiento y justificar claramente que es tuyo, pues ya te lo puedes deducir. Por lo tanto, es una gran diferencia y que desde luego os animo a que si alguien ha sufrido una estafa de estas, vayamos por esta segunda vía que es muchísimo más sencilla desde el punto de vista fiscal. Otra cosa es técnicamente, que Alonso seguramente nos dará alguna pista, ¿no? Alonso. Bueno, al final, para las estafas, y nosotros en el despacho llevamos la representación legal en los procedimientos penales ante la Audiencia Nacional de varias de ellas, algunas muy gordas, algunas de varias centenas de millones de euros que de pronto desaparecen. La mayoría de ellas es una wallet fría. El problema de la mayoría, o sea, una pregunta recurrente es esa, o sea, de la gente que, con independencia del procedimiento penal, es esa, es el decir también, oye, ¿cómo me apunto esto desde un punto de vista fiscal? Porque tiene su trascendencia, obviamente. Desde un punto de vista técnico, para la prevención del fraude y para la, vamos a llamarlo, persecución, si lo queremos llamar también, no solamente prevenir, sino perseguir el fraude, la tecnología es absolutamente esencial. O sea, esto aquí siempre me acuerdo de Alan Turing cuando decía lo de para luchar contra la máquina necesito una máquina, o crear, en aquel momento era crear una máquina, pues esto es lo mismo. Lo bueno, y algunas están por aquí, que las he visto, ya hay muchas máquinas, vamos a llamarlo, muchas tecnologías que nos permiten tener esa mayor, digamos, facilidad a la hora de hacer las investigaciones, a la hora de hacer la trazabilidad. Vosotros usáis algunas de ellas, de tener la trazabilidad y sobre todo de poder obtener esas pruebas que posteriormente, en el caso de inspección y demás, son absolutamente determinantes. No solo para la inspección, para el procedimiento judicial se están utilizando, en este caso la mayoría de los casos que nosotros llevamos en el procedimiento, en estos dos procedimientos que os digo grandes, la mayoría han sido directamente las fuerzas y cuerpos de seguridad los que han puesto encima de la mesa los informes, porque ellos obviamente también cuentan con la tecnología correspondiente. Y digamos que es difícil, no digo que sea imposible escaparse, pero es relativamente complicado el escaparse, ¿vale? Cuando se hacen las cosas bien, si se tienen los medios adecuados, como digo siempre, y demás. Al final es para luchar contra algo que es la máquina, aunque sean humanos los que hay detrás, necesitas al final una máquina, una tecnología para poder hacerlo correctamente y no cualquiera. Los malos evolucionan en el uso de la tecnología, los buenos usamos en el uso de la tecnología y sobre todo de cara a compliance y de cara también al regulatorio, a la parte de más de regulatoria pura, creo que es absolutamente determinante el aportar herramientas para permitir facilitar el ingente número de obligaciones legales
de cumplimiento que todas las compañías tienen a fecha de hoy. El ejemplo que estabas poniendo, facilitarles un poco la vida. Claro. Oye, Pedro, ¿y tú cómo estás viendo también el mercado y el sector ahora que parece que las instituciones más tradicionales, financieras y todo están queriendo un poco meterse en este mundo, ¿no? Parece que las tendencias ahora es que, bueno, pues pues entidades financieras, no voy a poner nombres, pero sí que están empezando a vender este tipo de activos, a ponerlo en el portfolio de sus productos y sus servicios. ¿Cómo está afectando esto al sector Sí, del criptoactivo y cómo lo estás viendo tú? yo diría que afecta positivamente. Es decir, la inclusión de mayores actores y, por lo tanto, de instituciones que pueden atraer a más personas, pueden darles la confianza necesaria a personas que, de lo contrario, no entrarían en el sector cripto a entrar, yo creo que hace que cada vez haya una mayor adopción, se considere un activo más dentro de los activos financieros existentes y, por lo tanto, los criptoactivos pasen a ser pues, cada vez más parte del día a día de las personas. Yo creo que además conceden al ciudadano de a pie una oportunidad que antes no existía, ¿no? Si echamos la vista atrás y miramos a 2008, a la gran crisis económica, muchos verían que ante la posibilidad de un efecto dominó y de la caída del sistema bancario, no había una alternativa para tener tus fondos o tus ahorros, ¿no? Tenías el sistema bancario y si caía, pues mala suerte. A día de hoy, cualquiera puede aprovechar y tener sus criptoactivos en una wallet fría o en una wallet en la que esté custodiada uno a uno todos los criptoactivos que tenga, ¿no? Por parte de un custodio. Por lo tanto, y está en un sistema diferente al sistema financiero tradicional o incluso custodiado por uno mismo. Por lo tanto, con independencia de que nos pueda parecer mejor o peor, es una alternativa, ¿no? Entonces, a que el ciudadano de a pie que en un momento dado ve que que el sistema a lo mejor está en un momento complicado o que quiere diversificar, tiene la posibilidad de custodiar él mismo o custodiar con entidades diferentes sus activos y sus ahorros. Claro. Muy interesante. Yo creo, nos quedan muy pocos minutos, entonces yo lo que terminaría es si nos podéis cada uno dar en una pincelada, ¿no? Yo, Jesús, me gustaría que contaras alguna reflexión o alguna recomendación pues, para hacer esas declaraciones de Hacienda, ahora que Hacienda sabe tanto de nosotros, sabe tanto de lo que tenemos en criptoactivos y qué recomendaciones podrías dar. Y tú, a lo mejor, Pedro, también, que nos contaras un poco recomendaciones desde el punto de vista de obtención de licencias, qué tipo de recomendación puedes dar, pues, bueno, estando en una empresa que necesita una licencia MiCA, una licencia de pagos para poder emitir stablecoins, que un par de recomendaciones muy rápido porque tenemos muy pocos minutos. Nada, recomendaciones súper rápidas. Bueno, como ya comentabas, desde el año pasado, modelo 172 y 173, todas las entidades españolas tienen que dar toda la información de todos los movimientos cripto que hacemos desde €1. Es decir, no han puesto un límite de 50.000 ni nada. Desde €1 sabe Hacienda cada compraventa que hemos hecho, cada permuta, cada transferencia en cada exchange español y también el saldo que tenemos a 31 de diciembre. Antes solamente sabían el movimiento bancario y ahora tienen un montón de información. En los datos fiscales de este año ya salía los importes, las 10 más grandes aparecían, ¿no? Recomendación principal, bueno, pues por lo menos declaremos las ventas que sabe Hacienda que tenemos. Pero claro, en una plataforma le estamos informando de compras y de ventas. A Hacienda le interesan las ventas. Entonces, si en la casilla X pone que has vendido 25.000 euros, declara 25.000. El coste Hacienda no lo sabe. Por lo tanto, yo no digo nada, pero las ventas que te cuadren, que va a ser el check que van a tener ellos, ¿no? Y segunda recomendación, quizá, estamos ahora a final de año, octubre, noviembre, diciembre, todavía, ahora es cuando hay que hacer la renta, no en junio. En junio rellenamos un papelito. Si tenemos que hacer la renta es ahora. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Analizamos las operaciones de enero a octubre, lo hacemos en Écija Cripto, es lo que hacemos, hacer la optimización fiscal, revisamos de enero a octubre lo que tenemos y imaginaos estamos con ganancias y tenemos por ahí alguna inversión de estas del 17 con unas pérdidas enormes y que hay que generar. Claro, si las generamos ahora antes de final de año, ahorramos impuestos al hacer la renta. Si no, se nos van a quedar ahí de por vida, ¿no? Por lo tanto, esas dos recomendaciones sobre todo. Muchas gracias, Jesús. Pedro. Para las autorizaciones, 3 consejos, por mi parte. El primero, hablar el idioma del regulador. Es decir, el regulador se ciñe a aquel lenguaje que establece la propia normativa. Entonces, a la hora de presentar los servicios para los que se solicita autorización, hablar el idioma en el que la normativa se expresa y el que quiere oír el regulador. No, es decir,
no tanto el idioma a lo mejor más habitual en el mundo cripto, sino más bien el idioma al que el regulador está acostumbrado, porque se va a sentir más cómodo. La segunda recomendación es en el momento en el que se solicita la autorización, que las solicitudes estén lo más completas posibles. Es decir, el regulador como norma general suele mirar con mejores ojos si la solicitud está completa, no falta ningún documento y se explica claramente cuáles van a ser, que esta es la tercera recomendación, los servicios para los que se solicita autorización, y estos están muy acotados. Esto hay que tenerlo en cuenta también respecto a las expectativas que tiene uno. Es decir, si está solicitando una autorización para todos los servicios habido, hecho y por haber, por muy bien que prepare la autorización, probablemente conlleve más tiempo el proceso de autorización que si solicite una autorización para custodia y recepción y transmisión de órdenes, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves, Alonso, toda la parte de esas obligaciones de trazabilidad de Know Your Clients que están obligadas ahora las entidades? ¿Cómo eso compagina con la protección de datos y con el mundo de la privacidad? Bueno, quiero decir, la mayoría de ellas, o sea, la mayoría de esas obligaciones obviamente provienen de una norma, de una obligación legal. Obviamente en todas esas normas hay alguna coletilla sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de privacidad y protección de datos, pero bueno, el ejemplo lo tenemos con Hacienda. O sea, Hacienda tiene una habilitación normativa, entra hasta la cocina, y no es Hacienda española solo, es en general, las haciendas. Entran hasta la cocina y tienen absolutamente todo. Ya lo tenían de los bancos, o sea, pensémoslo bien. O sea, pueden saber en tiempo real las transacciones que hacemos, dónde lo hacemos, si estamos pagando X, Y o Z y el concepto correspondiente, ¿vale? Con lo cual, realmente el cambio, a mi juicio, tampoco es tan radical, ¿vale? Pero desde un punto de vista, obviamente, de lo que estamos cambiando realmente, que siempre lo digo, lo que ha cambiado es el medio. Lo que hacemos en el medio es lo mismo, transacciones de compras, ventas, permutas, pero la realidad es que la transacción al final es la misma, o sea, lo que has cambiado es el medio. Entonces, desde un punto de vista de privacidad y datos, pues obviamente pues, el blockchain plantea los retos que plantea, que no tienen que ver, digamos, con lo que estamos hablando del tema de la trazabilidad, o podrían tener que ver desde el punto de vista del borrado, si lo queremos llamar así, el hacerte desaparecer, pero obviamente a todo el mundo, por ejemplo, desde un punto de vista de impuestos, pues probablemente le interesaría desaparecer. La realidad es que no se puede, ¿vale? O sea, está por encima del resto de la norma que prime por sencillo, porque hay una obligación legal. Que antes no existía, que ahora sí existe. O sea, y hay ejemplos múltiples de transacciones que se han hecho millonarias en el pasado y que a Hacienda le encantaría tener conocimiento de ellas y le encantaría probablemente que tributaras por ellas, pero la realidad es que han quedado en el limbo. ¿Por qué? Porque no estaban reguladas. Y esa es la cuestión, que no había una regulación específica y no tiene esa información. De hecho, a fecha de hoy sigue pasando. En inspecciones de Hacienda de años 20, 21 y demás, que la propia agencia tributaria no tiene ni idea de esas transacciones. O sea, es una cosa muy curiosa, que yo entiendo que podrían ya tener cierta información, porque ya tienen desde el 24 tienen esa referencia. Entonces, como digo, a partir de ahora la trazabilidad es, me atrevo a decir, cuasi completa, ¿vale? Y no hablo solo de Hacienda, hablo en general de lo que se hace en la red. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo me quedaba un buen rato más hablando con vosotros, hablando del régimen piloto y hablando de muchas más cuestiones que se han quedado encima de la mesa. Pero muchas gracias por darnos estas pinceladas que yo creo que han sido muy interesantes, muy prácticas y muy aclaratorias. Así que Alonso, Pedro, Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos.